Hola a todos y todas, nuevamente juntos en un episodio semanal de Bajo la Lupa, Estado y Seguridad, agrego siempre en Argentina, porque discutimos temas de relevancia en este campo de la seguridad pública en nuestro país, y a veces lo hacemos en solitario, aunque sabemos que ustedes ya nos empiezan a seguir en las redes. Invitamos que lo hagan, ahí están en el Zócalo las redes para que estemos en contacto sobre estas cuestiones y sobre todo lo que surja al respecto. Y en otras ocasiones, como en este episodio y el anterior, nos arropamos con gente a la que apreciamos mucho, valoramos muchísimo académicamente, técnicamente, y en el caso personal, Mariana Souto Zabaleta, a quien quiero mucho personalmente porque somos conocidos amigos desde hace muchísimos años. Ella es una, a mi modo de ver, de las mejores expertas en materia de narcotráfico de la Argentina y de la región, una estudiosa de verdad sobre estas cuestiones, y hoy nos va a acompañar porque tenemos ganas con ella de abordar, de trabajar, de analizar un poco la situación del narcotráfico en la Argentina, pero en la Argentina inserta en un contexto internacional. Así que, bienvenido, Mariana. Bueno, muchas gracias por la presentación. Encantada de estar acá. ¿Nos queremos? Sí. Muy bien. Sí. Mariana es una gran compañera de muchos años. Nosotros comenzamos a trabajar juntos en una universidad privada, pero después estuvimos en Presidencia de la Nación, en la Cedronar, y ahí empezamos todo un itinerario de especialización en estos temas que vale la pena poner en juego en estos encuentros que nosotros tenemos. Solamente quiero señalar que creo que en materia de narcotráfico ha habido dos grandes transformaciones en nuestro país en los últimos 30 años. Por un lado, la reconfiguración de la Argentina como ruta de tránsito, como lugar de traspaso de drogas de los centros productores hacia Europa fundamentalmente, a veces hacia África, como lugar de transición para la llegada de la droga a Europa. Eso tiene que ver con una reconfiguración de las rutas de narcotráfico en América del Sur, tanto desde países de origen como Colombia, como Perú, como Bolivia. No es la ruta más importante del sur, del cono sur, pero porque lo es la brasilera, pero de todas maneras ha tenido algunos cambios y ha tenido algunas reconfiguraciones que vale la pena abordar con ella. Y en segundo lugar también la estructuración, como segundo gran fenómeno, de mercados internos de drogas. Ya lo hemos conversado un poco más conceptualmente en otros episodios, pero ahora adentrarnos un poquito más a este elemento. ¿Hay alguna cuestión, algún dime y direte de la política banal y del curanderismo político que indica que en el caso argentino las líneas de tráfico internacional y las organizaciones abocadas a eso están de alguna manera vinculadas al mercado interno? Eso viene de los 90, cuando se decía que la cocaína que se consumía aquí era cocaína derivada de una forma de pago con mercancía de los que servían de base logística para el traspaso internacional vía Argentina. Eso pudo haber sido así en los 90, hoy las investigaciones más relevantes de nuestro país no dan cuenta de eso y tiene que ver con alguna especificidad. Pero Mariana sabe mucho de esto y quisiera que ella nos ilustre con el primer aspecto, si te parece, Mariana, o como vos quieras, cualquiera de estos. Sí, empezar a plantear que todo lo que tiene que ver con políticas de control del narcotráfico es un área de las políticas públicas donde hay muy poco debate, y debería haberlo, ¿no? Y a mí me gusta siempre analizar el caso argentino en el contexto más amplio internacional y de la estrategia que decidió la comunidad internacional y los estados para enfrentar este problema, ¿no? Me parece que es importante porque en este momento lo que se tendría que estar debatiendo es si lo que estamos haciendo es efectivo o no. Y no se discute eso, ¿no? Entonces, me parece interesante que la comunidad conozca que la forma de abordar este problema no es la única posible, que hay datos sobrados de que ha empeorado la situación
Y me gusta este título de Estado y Seguridad, digamos, porque el rol del Estado en el narcotráfico es fundamental. Qué Digamos, bueno. Estos mercados ilegales Qué existen. bueno lo que decís, no digo que sea fundamental, pero qué bueno, perdón la interrupción, Sí. Mariana, porque en verdad nosotros hemos dejado muy sentado eso, cómo el Estado interviene en estos mercados, regulándolos, protegiéndolos, aliándose con ellos, conjurándolos, reprimiéndolos, investigándolos. De cualquier manera, es un actor configurativo del mismo. Absolutamente. Empezando porque es el Estado el que lo crea. Hace muchos años, impulsado por Estados Unidos, pero esto después fue apropiado por la mayoría de los estados, el Estado decidió crear respecto a determinadas sustancias estos mercados ilegales. Son sustancias que no tienen valor en sí mismas. Lo que las hace valiosas es precisamente el rol del Estado. Entonces, desde la creación hasta después, esta connivencia, sociedad, la relación entre Estado y narcotráfico es fundamental. Y la comunidad internacional está en una trampa, y eso es algo que tampoco se debate mucho. A veces somos muy parroquiales en nuestra mirada del problema del narcotráfico en Argentina. Y la verdad es que desde la academia, el fracaso de la estrategia que se implementa, que básicamente es utilizar el derecho penal con la idea de que incautando, deteniendo personas, encarcelándolas, se impacta ese mercado y se termina reduciendo el consumo, la disponibilidad. O sea, esto está académicamente súper abordado desde la década de los 80, y la propia comunidad internacional, hay una declaración ministerial de 2019 donde los estados reconocen que lo que se está haciendo ha tenido resultados favorables, como todo organismo internacional te marca, pero que uno de los resultados fue que los mercados crecen. Y aquí tenemos datos de que los mercados crecen a nivel internacional, ¿no? Entonces tenés la sociedad civil, hay grandes sectores de la sociedad civil vienen marcando el fracaso, pero tenés un reconocimiento político a nivel de Naciones Unidas, claro, y la academia desde ya. Entonces, Naciones Unidas publica un reporte anual del Sí. estado de situación del narcotráfico en el mundo, Sí. donde desde hace muchísimo tiempo viene reconociendo que la postulación que ellos mismos sostienen del prohibicionismo como estrategia de abordaje de este tema ha fracasado, porque lo que establecen que los mercados han crecido, la producción ha crecido, el tráfico ha crecido, a veces las violencias han crecido, y los consumos han crecido. Sí, y digamos, por eso yo nombro la declaración política. Es una declaración ministerial, digamos, los ministros de los estados que forman parte están diciendo esto no está funcionando. Obviamente es muy difícil desarmar una estrategia cuando se creó una burocracia a nivel internacional y local tan grande. Pero digamos, tenemos que pensar el problema argentino como un problema que se encuadra dentro de este marco de fracaso. Con respecto a los datos de Naciones Unidas, no sé si podemos poner una... Sí. Tenemos la primera diapositiva, donde este es el último informe. No sé si se ve bien, pero digamos, simplemente que se sepa que la magnitud del mercado, es decir, la dimensión de los mercados de consumo, es algo que está medido por Naciones Unidas hace muchos años. Y ellos hicieron un corte de 10 años y muestran claramente cómo fue creciendo el mercado de consumo en general, ¿no? Y interesante es que, digamos, sería el 5,8% de la población del mundo tiene algún uso en el último año. Obviamente esos usuarios no son todos problemáticos, pero de ese 5,8, un 4,6 es marihuana, es cannabis. Entonces, hay todo un armado internacional para, digamos, una problemática que comparada con otras es mínima, ¿no? Es mínima. Y esto está medido. Si nosotros vamos a la Argentina, después tenemos una placa también para verlo, sucede lo mismo, ¿no? Entonces, digamos, la comunidad internacional ya no niega que lo que se está haciendo provocó este resultado, el crecimiento de los mercados, ¿no? Perdón, Sí. El crecimiento de los mercados, y vos estás diciendo algo importantísimo, que al final todo ese relato internacional y también doméstico acerca del peligro del narcotráfico se resume a que casi el 5% de la población mundial ha hecho algún tipo de uso, pero la mayoría del uso de drogas prohibidas
no es un uso problemático. No, el uso problemático es, el verdaderamente problemático es 0,5, no llega a 0,5% de los usuarios de drogas ilegales. Sí, porque fíjate que si la mayor parte de ese consumo lo explica el cannabis no es una sustancia que provoque como otras, sí. Digamos, la gran crisis en términos de mortalidad y afección a la salud tiene que ver con derivados del opio, digamos, que es un consumo... Vos conocés mucho a Francisco Tumí. Sí. Francisco, un gran amigo nuestro, sí. y él siempre ha destacado que gran parte de toda esta doctrina, esta visión, está sentada en valores religiosos propios del protestantismo, donde hay una lectura cuasi religiosa de la droga como camino al mal, bueno, pero no sobre evidencias científicas que las propias Naciones Unidas están reconociendo en estos informes como vos estás destacando. Sí, el problema que tenemos cuando pensamos en términos de políticas públicas es que ese es el origen, Tumi lo trabaja muchísimo. En mi tesis doctoral yo quise trabajar eso porque a mí lo que me parecía es que este discurso de la guerra contra las drogas, Estados Unidos, eso fue en el origen. Después hubo una apropiación por parte de los estados. De hecho, nosotros tenemos una legislación de las más duras del mundo en materia de control del narcotráfico, ¿no? La ley 23737. El problema que enfrentamos quienes pensamos que esto tiene que cambiar son en dos dimensiones. Por un lado, que lo internacional está armado de tal manera que es muy difícil desarmarlo, ¿no? Las convenciones son muy difíciles de cambiar y vos tenés países que tienen una mirada muy dura. Y a nivel interno, porque este proceso vino acompañado de una construcción de sentido, ¿no? Entonces, cualquier político, funcionario que quiera transformar esto con una mirada distinta, tiene que enfrentar, digamos, esa construcción que tiene la sociedad en torno a estas sustancias, ¿no? Claro. Yo siempre cito a Escotado. Sería estigmatizado como alguien favorable al narcotráfico. Claro, como socio del narcotráfico. Siempre cito a Escotado, que es un liberal absoluto. Sí, claro. Pero él dice, bueno, tenemos estupefacientes, que serían las sustancias que nosotros conocemos, cocaína, marihuana. Tenemos cosas de supermercado y medicinas honradas, ¿no? Medicinas honradas. Es hermoso eso porque, claro, digamos, en algún momento los estados tomaron la decisión de que algunas cosas se iban a comprar en el supermercado, también con efectos psicoactivos como el alcohol, algunas en el kiosco como el tabaco, que hay medicinas honradas que compras en la farmacia y que podés desviar también. Y después los estupefacientes, y la herramienta es el derecho penal. Pero eso es una decisión política que podría claramente ser revertida. Bueno. De hecho, tenemos países que lo revirtieron sin ningún costo, digamos, no les generó demasiado costo, que son Canadá, Estados Unidos y Uruguay, que decidieron, frente al crecimiento enorme que tenían en el mercado de cannabis, regular el mercado. Que no es lo mismo que legalizar, porque esa es otra cuestión de política de drogas. Dijiste Uruguay, lo conocemos un poco más porque está cerca, pero también dijiste Canadá y Estados Unidos. Canadá y muchos estados de Estados Unidos. Estados Unidos a nivel federal sigue manteniendo la política prohibicionista, pero muchos estados, por distintas vías, a veces por voto popular, a veces por decisión política, regularon el mercado de cannabis. O sea, esos tres países en este momento están contradiciendo las convenciones internacionales. Y de hecho, todos los años les hacen informes diciendo. Pero ¿por qué esta decisión? Con distintos modelos, ¿no? El modelo uruguayo es un modelo más estatista, los modelos canadienses y de Estados Unidos son más comerciales. Pero lo que ellos vieron es que estos mercados crecen, que las políticas de control tradicionales son inefectivas y que en el espectro de políticas no hay dos extremos, que son la prohibición y la legalización. En el medio hay distintos modelos regulatorios. De hecho, digamos, se conocen estos modelos regulatorios para el cannabis y hay una organización británica que se llama Transform, que es fantástica porque hacen guías para la regulación. Esto no es de un día para el otro, es un proceso complejo que están proponiendo todo un modelo de regulación para los estimulantes de tipo anfetamínico y la cocaína. Claro. ¿Con qué idea? Con la idea de regular en función del nivel de riesgo de las sustancias, ¿no? Entonces, hay a nivel internacional, por un lado, un reconocimiento del fracaso de lo que estamos haciendo, de los costos que eso tiene presupuestariamente, en contrapartida de lo que debería ser el foco de atención, que es la salud. Digamos, los presupuestos en materia de seguridad son mucho más altos que los de salud. Y entonces cambiar la mirada y pensar que existe otra alternativa, ¿no?
y que no genere lo que se llama en la jerga de políticas de drogas los costos colaterales, ¿no? Digamos, que tiene que ver con la violencia, bueno, en estados como Colombia y México, digamos, mayor complejidad. Fíjate vos, Mariana, qué interesante lo que señalás, porque y en la Argentina, como en realidad hay un relato que tiene que ver con esto que vos decís, basado en este sentido común, que a través de la prohibición y de una impronta de guerra contra las drogas podremos controlar este fenómeno, pero eso no se traduce en un andamiaje institucional adecuado, ni siquiera para implementar ese conjunto de políticas. Por ejemplo, las policías y fuerzas federales de seguridad dedican muy poco de su presupuesto y de sus estructuras organizacionales a la investigación de criminalidad compleja. La mayoría de ellas no tienen ningún tipo de destrezas para investigar circuitos de economías ilegales y mucho menos circuitos de lavado de dinero que en general se canalizan a través de las estructuras económicas y financieras legales en nuestro país. Totalmente. No tienen destrezas para seguir mercado de armas que están íntimamente vinculados a esto y muchísimo menos tienen capacidades políticas y también investigativas de dar cuenta de las redes de protección estatal que de alguna manera cobijan a estas organizaciones dedicadas al narcotráfico. Es decir, que hay todo un relato de guerra, pero no hay un nivel de inversión, digamos, en las estructuras que tienen que llevar adelante esa guerra. Sí, absolutamente. Hay una hipocresía que es sublime, es total. Sí, la palabra hipocresía para mí es fundamental. Yo me acuerdo del fiscal Delgado siempre decía, es un como si. Es como si trabajáramos para contener el narcotráfico, pero tenemos sobrada evidencia de que lo que estamos haciendo no funciona. Y, digamos, otra cosa que me parece también muy interesante, nunca las distintas gestiones, y acá yo no diferencio, digamos, para mí, digamos, las políticas de control del narcotráfico han sido en Argentina y en el mundo políticas de Estado. Todos hacen lo mismo, con alguna, digamos, matiz, más comunicación, menos comunicación. Pero, un discurso más bélico, menos bélico, pero lo sustantivo fue lo mismo. Sí. Y lo que no se hace, que me parece que es importante, es medir el impacto de las cosas que sí se hacen, ¿no? Claro. Digamos, por ejemplo, el impacto que ha tenido las investigaciones sobre grandes organizaciones criminales llevan muchos años, ¿no? Digamos, ¿y cuál es el impacto que se genera en territorio cuando se desbanca una organización, empieza a jugar otra? Digamos, esos impactos no se miden. Cuando se intensifica el control en determinado territorio y no en otro. Digamos, estamos hablando sin entrar en la, digamos, en la connivencia y demás. Digamos, suponiendo que todos los cuando actores... se hacen las cosas bien. Suponiendo que lo hacen bien, pero no se mide el impacto, ¿sí? Bueno, en esta conversación déjame colocar alguna cuestión. No hay un diagnóstico en la Argentina real de la envergadura del problema del narcotráfico, particularmente del crimen, porque el problema, creo yo, no es el narcotráfico, sino el crimen asociado a estas cuestiones y el andamiaje institucional que se monta en torno de esto. Y en ese sentido, no hay un diagnóstico. La Argentina no tiene claro la magnitud de sus mercados internos, cómo se estructuran, el vínculo con las economías legales, las estructuras armadas, las redes de protección institucional, porque además eso políticamente, Mariana, duele. Y el peronismo no fue la excepción en eso. Los gobiernos peronistas han sido muy parecidos en esto a los gobiernos de derecha. Con lo cual, digamos, al no tener un diagnóstico, muy difícilmente vos puedas desarrollar estrategias inteligentes al respecto. Como tampoco hay diagnóstico de cuál es el rol que tiene la Argentina como país de tránsito en el concierto internacional, ¿no? No, seguro. No hay diagnóstico. Tocatlán decía, hay datos, tenemos datos, pero no hay un diagnóstico. Una de las cuestiones más importantes es, digamos, qué tan grande es nuestro mercado. Y eso es una cuestión compleja, pero no imposible. Y nosotros hemos tenido dificultades porque generalmente para poder medir un mercado tenemos que partir del mercado de consumo, ¿no? Y estos estudios generalmente los hacen quienes trabajan el tema desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista epidemiológico. Y entonces hay todo un capítulo que nos podría dar información sobre el mercado, digamos, qué consumen, cuánto pagan, dónde compran, cuánto compran, que no se le da demasiada importancia. Y otro problema... en Santa Fe, ¿no? Sí. No tuvimos tiempo. No tuvimos tiempo y también uno se enfrenta a la dificultad de que
muchas veces las distintas gestiones cambian los criterios, ¿no? Y eso sí es grave, porque nosotros teníamos hasta 2017, hay otra placa, la 5, hasta 2017 nosotros teníamos una serie de estudios que nos permitían empezar a dimensionar el mercado, ¿no? Que ahí está, bueno, eso es marihuana, cocaína, estudios en población especial, estudiantes secundarios, y después en población general. Vemos que hasta comparando 2010 con 2017 son mercados que iban en crecimiento. En 2022 hizo un nuevo estudio que nos hubiera permitido apreciar si esto continuaba creciendo y cambiaron criterios. Entonces, no es comparable. Una de las cuestiones que cambiaron es los rangos etarios. Entonces, claro, subieron a población más adulta, que obviamente la población más adulta consume de distinta manera. Es muy probable que consuma las medicinas honradas de escotada y no otras. Bueno. Pero este es el punto de partida. Se han hecho un par de estimaciones que nosotros hicimos un trabajo mostrando las deficiencias, pero esto sería esencial para entender la dimensión del mercado y pensar políticas públicas. El mercado más grande en Argentina, sin dudas, es el que tiene que ver con el cannabis, y eso habilitaría, digamos, estoy hablando en términos ideales, ¿no? Y en la gestión anterior de gobierno yo tuve la ilusión de que íbamos a arrancar por ese lado y no. Hubo tantas ilusiones. Bueno, esta fue una ilusión, una ilusión. ¿Qué quedó en ilusión? Que quedó en ilusión porque, digamos, bueno, ahí estamos, la clase política está entrampada con el tema narcotráfico, digamos, y los procesos de deconstrucción de todo lo construido, los medios de comunicación que replican, no, al contrario, es difícil. Pero algo que hubiera sido interesante hacer es dimensionar el mercado para ver efectivamente, digamos, cuál es la sustancia que es la marihuana, y hacer, como hizo Canadá, un estudio con todos los sectores involucrados, pensando en alternativas regulatorias, ¿no? Eso se podría haber hecho y no implicaba tomar una decisión política, implicaba simplemente tener un buen diagnóstico. Y... No, pero además, perdón, Mariana, sí, me veo en la obligación de señalar, aún allanándose desde las estructuras de gobierno al relato mediático y a esa lógica de las guerras contra las drogas, un ministra de Seguridad, lo podría hacer igual esto. Sí. Lo podría hacer técnicamente. Nosotros en Santa Fe estábamos con vos trabajando eso para dimensionar hasta donde pudiéramos el mercado, y no lo hicimos público, porque lo importante era primero, hicimos sí la resolución, tener la dimensión de eso, para después dar la discusión donde correspondiera. O sea, una cosa no quita la otra. No. Pero no... También tampoco hay mucho interés. Y también hay que pensar que es toda una estructura, y digo, en Argentina y en el mundo. Está todo armado para que esto siga funcionando de esta manera. Hay muchas burocracias internacionales creadas que replican este discurso. Creo que quienes en algún momento pasamos por la gestión y tenemos, digamos, algún tipo de responsabilidad, como vos decís, no quizás haciéndolo público, pero trabajar en estudiar un poco más y dimensionar estos mercados es importante. También tiene que ver con, es un tema, digamos, a mí siempre cuando me entrevistan, todo tengo que explicar que no me dedico a la prevención de las adicciones, pues soy mujer, claro, y entonces como narcotráfico. La enfermera de las drogas. Claro, o sea, entonces me empiezan, ¿y cómo se consume? No sé, yo me dedico a otra cosa, pero bueno. Digamos, pero la gente que trabaja en estos temas generalmente no es gente formada, es gente que tiene una mirada muy parcial, muy valiosa, pero generalmente son de las fuerzas, o quienes lo ven desde el punto estrictamente jurídico. Entonces me parece que ahí habría que, digamos, hacer una complementación de miradas, y creo que quienes trabajamos hace tanto tiempo en estos temas tenemos mucho que aportar. ¿Está, Mariana, vinculado estos mercados internos que tan poco conocemos y que se van reconfigurando todo el tiempo? ¿Están relacionados con el tránsito internacional? ¿Qué lugar ocupa la Argentina en este último aspecto? En los últimos años estamos en una explosión del tránsito de cocaína. Tengo un mapita también, que es el 4. El 4. Tradicionalmente, Argentina, esta discusión ya no se utiliza en estos términos, pero bueno, es ya no hablar así. El tránsito de cocaína por Argentina es desde siempre, a veces más, menos. Y obviamente viene determinado por el crecimiento de los mercados de consumo, que básicamente el nuestro es el de destino es Europa. En Europa hubo un crecimiento impresionante del mercado de la cocaína,
Y esto provocó, junto a otras cuestiones, digamos, intensificación de controles en las rutas tradicionales, que es de Colombia a Brasil, que se abriera esta ruta al sur de la cocaína, ¿no? Tradicionalmente la cocaína ingresaba a Argentina por el noroeste y empezó a entrar por el NEA con un nuevo cambio en la dinámica. Esto se llama la ruta al sur de la cocaína, que tiene epicentro en Paraguay, ¿no? Claro. El ingreso de esto, hay causas judiciales en Paraguay, digamos, uno puede leer los expedientes y está todo claro. Entra por Bolivia al Chaco paraguayo, desde Paraguay por puertos, hidrovía o también en avioneta se entra, también en el noroeste argentino, en Uruguay, y de ahí llegan a Europa. Generalmente estos cargamentos se detectan en Europa. Y se supone que quien comanda toda esta ruta, con las particularidades que tiene esta organización, es el PCC, digamos. Pero no es el PCC, hay un montón de actores que intervienen en distintas etapas. Aclaremos, sí. El PCC es el primero comando da capital. Es el primer comando de la capital, que es una organización criminal paulista, de origen paulista, hoy transnacional, que se estructuró sobre la base de la situación de encierro y de encarcelamiento, y que hoy se convirtió en una gran organización criminal que maneja, bueno, es la más grande de Brasil. La segunda es el Comando Vermelho, el traducido en español, el Comando Rojo, que es un poco más antigua, pero al mismo tiempo menor hoy, de menor envergadura, también de relieve nacional en Brasil, pero internacional, y que hoy se están disputando estas rutas también. Sí, y con una complejidad que, digamos, el primer comando de la capital es como un gran paraguas, pero no está detrás de cada una de las operaciones. Tienen múltiples socios. Hay un personaje que es hermoso, yo lo vengo estudiando mucho, digo hermoso para estudiar, digamos, ¿no? Que es Sebastián Marcet, digamos, que hay parte de construcción propia. El uruguayo. El uruguayo, el gerente de la hidrovía, se le dice, y... Contá, es muy interesante. Es muy interesante. Sebastián Marcet es un joven narcotraficante, digamos. Emprendedor, que tuvo una causa tempranamente en Uruguay por algo vinculado a cannabis, y en la cárcel hizo amistades, que es lo que sucede. Y, digamos, muy hábil. En la cárcel uruguaya. Sí, pero ahí hay todo un tema que Uruguay, la Suiza Argentina de América Latina, tiene unos problemitas severos, digamos, serios. Yo pensé que era la versión buena de nosotros. No, al final son más parecidos de lo que ellos creen. Sí, no quiero decir nada porque los amo a los uruguayos, también, pero tienen un problema. Sí. Bueno, y este personaje, que en realidad su gran habilidad fue lograr conectar a los proveedores en Bolivia, Colombia, digamos. Bolivia también es tránsito de la cocaína colombiana, con las contrapartes europeas, que ahí viene el nexo que pudo haber logrado en Uruguay, porque, bueno, digamos, estaba Moravito, que era un capo mafia italiano, vivió en Uruguay 20 años, bueno. Claro. Y operó, sí. Y se convirtió en un gran gestor este personaje, ¿no? A tal punto que se lo llama gerente de la hidrovía, que se le creó este primer comando uruguayo, que no se sabe si existe. Pero digamos, este es el tipo de personajes, que puede haber miles. Ahora está un poco cercado, se entregó la mujer. Está detrás del asesinato de un fiscal muy relevante que lo estaba investigando en Paraguay, cuando se fue de luna de miel. En Cartagena. De Indias, en Colombia. Sí. Y estaba en una playa, creo que alguien habrá visto esas imágenes, estaba en la playa y llegó una moto de agua con un sicario, se bajó junto con otro que conducía y lo acribilló en la playa descansando al lado de su esposa. Sí. Marcet está requerido por Colombia, por Bolivia, por Paraguay, porque, digamos, todo esto y ese fiscal tenía que ver con una famosa causa que es Ultranza Pi, Ultranza Paraguay. Ahora está un poco acorralado porque tuvo varias bajas en su gente, y pero este tipo de personajes, bueno, se supone que pudo escaparse de Bolivia por todo el entramado de protección que le dio el PCC. Pero digo, no es tan fácil como encontrar, o sea, no es que eliminamos a Marcet y se termina el problema, no es que el primer comando, o sea, no, si lo pensamos en esos términos, nos equivocamos. Es mucho más complejo, porque las redes son mucho más complejas. Entonces, me parece que el caso de Sebastián Marcet, que además
él se autoconstruye como un personaje, digamos, eso es parte también de la construcción propia, escuchar sus entrevistas. El marketing de negocios. Sí, digamos, cuando se escapa de Bolivia, hace un video público diciendo, yo me escapé porque el director de la policía o sea, encima provoca, últimamente dice, no, bueno, la atraparon a mi mujer se entregó, el bla, bla, bla de las autoridades, o sea, como que encima se burla de las autoridades de control. Pero lo que nos muestra esto de esta ruta al sur de la cocaína es, digamos, que hay muchos actores interviniendo, con lo cual es más complejo para nuestras fuerzas, con lo que vos dijiste, incapacitadas para investigar realmente, y que, digamos, son fácilmente reemplazables. Y la conexión con toda la economía lícita, porque los grandes cargamentos de cocaína que salen a Europa salen en exportaciones de productos agropecuarios. A veces con empresas exportadoras involucradas, a veces que son utilizadas, claro, y con escasa capacidad de control. ¿Qué conexiones hay entre ese gran mercado y lo local? Bueno, nosotros teníamos como prolijo esto de que era distinta la calidad de las sustancias, el tipo de organizaciones. Lo que pasa es que estas cosas uno no sabe cómo van a evolucionar. Y la presencia del PCC, porque ha habido otras causas, yo me acuerdo de un campo en Corrientes, digamos, los nexos con el PCC ya se saben que están dando vueltas. Entonces, ¿cómo puede terminar eso? No es complejo. Yo presumo que, digamos, hay algo lógico que no va a mezclar estos dos mercados, es que el mercado internacional, con las ganancias que tiene, difícilmente se meta con las organizaciones locales, violentas, escandalosas locales. Pero, bueno. Bueno, viste, está ese mito, ¿no?, de que el narcotráfico es muy violento y es escandaloso en Rosario porque está el puerto de Rosario. Nada que ver, no tiene nada que ver, porque aparte todos conocemos cómo es la línea de abastecimiento del mercado de Rosario, que además es un mercado mucho más pequeño que el de la capital federal y que los varios mercados existentes en el Gran Buenos Aires, claro, de envergadura menor, pero que son pacíficos, porque ahí está la policía que regula esos mercados y de alguna manera con el consentimiento político los va controlando. Pero es interesante esto que señalás, porque la Argentina tiene una estructura comercial y fundamentalmente de comercio internacional de granos, que es imparable, como es imparable el flujo del comercio capitalista. 7 millones de vehículos de transporte atraviesan la frontera entre México y Estados Unidos. Y no pueden escanear 7 millones de camiones, no. Escanean apenas el 2-3%, y ahí entra todo, una de las fronteras más protegidas del mundo en función de la cuestión del terrorismo, y agregan, y del narcotráfico, vos tenés un flujo comercial de 7 camiones que van para un lado, 7 millones de camiones que van para un lado y para el otro, y nadie va a parar eso. Cuando vos te parás en el puerto de Rotterdam, tomás un cafecito ahí enfrente, o en Hamburgo, digamos, es imposible, 1.000 kilos de cocaína, 2.000, 3.000 kilos en ese barco o en esa cantidad de barcos, es imposible detectar. Entonces, ahí hay un relato, digamos, de curandero que pega, pero que en realidad da cuenta de esto que vos decías anteriormente. Sí. Yo creo que entender que lo que estamos haciendo es inefectivo, sería una virtud de un tomador de decisión política, ¿no? Porque me parece que yo lo veo años luz en Argentina, pero esto marcaría la diferencia de alguien que se toma las cuestiones en serio. Nosotros tenemos todavía la 23737 que penaliza la tenencia para consumo personal. Claro. Y yo, que hace años trabajo en estos temas, he visto proyectos y no hay forma. De tocar eso. Y tenemos un fallo de la Corte Suprema, que es el fallo Arriola, y sin embargo la cantidad de causas por tenencia para consumo crecen. Después se archivan. Sí. Pero eso es laburo, eso es plata del Estado. Y gente encarcelada, masivamente. Absolutamente. El 80% promedio general en todo el país de los encarcelados por violar la ley de estupefacientes tienen que ver con estos dos delitos, la tenencia para el consumo y la tenencia simple. Sí. Con lo cual, y la tenencia... O sea, la tenencia menor, la tenencia inclusive para la comercialización. Y después nada más. Sí. Y esto es uno de los problemas. Bueno, la discusión sobre la desfederalización. También. Entonces decía, bueno, como a nivel federal la justicia no se ocupa del menudeo, vamos a dejar el menudeo a las policías locales. Se ha desfederalizado la competencia jurisdiccional
Porque yo te voy a aclarar algo. Nosotros en Rosario dimos y encarcelamos a las grandes organizaciones narcos por delitos comunes, porque la justicia federal no hacía nada. Por delitos comunes, por asesinatos, por asociación ilícita, por extorsiones. Y fuimos por ella y cada vez que aparecía droga, y aparecía todo el tiempo, le informábamos a los federales y los federales hacían lo que querían, generalmente nada. Pero nosotros ya deslindábamos responsabilidad. Y no había conflicto de competencias porque ellos no nos querían sacar las causas. Claro. Y así se desarticularon los monos, yo no estaba, pero con el código anterior, el viejo, el de justicia y instrucción, y después el contrincante histórico de los monos, que fue el Clan Alvarado, que sí participé y tuve sinceramente un rol relevante en esa investigación, y ahí se desarticuló por parte de la justicia ordinaria, sin desfederalización de la competencia en Santa Fe, y dando cuenta no solamente de la estructura criminal narco, sino también dando cuenta de la protección estatal. Ahí empezaron los problemas para nosotros, claro, de los circuitos de lavado de dinero y de los circuitos de gatilleros y de la estructura armada de la organización. Sí. No, yo creo que hay muchos temas que terminan siendo discusiones estériles si no vemos el gran mapa en términos de políticas y esto sin dejar de reconocer que el problema existe y que no estamos diciendo que está buenísimo con los consumos. Lo que estamos diciendo es la estrategia de abordaje a través del derecho penal no es eficaz. No es eficaz. Y ahí tenemos un problema quienes nos identificamos más con sectores progresistas, que es que se aborda el problema con culpa. Vos no podés gestionar un problema de política pública con culpa, ¿no? Hasta el lenguaje, yo trabajo mucho con eso, digamos. En vez de decirle drogas ilegales, le dicen ilegalizar. O sea, nada, eso es una pavada. Y todos terminan sacándose fotos con lo que incautaron. Pero cuando los progres pasamos por el gobierno, esto no lo tocamos. O sea, la culpa no la canalizamos. Y es un problema. Y la sociedad demanda una atención. Claro. Lo que hay que explicarle a la sociedad es, digamos, una comunidad puede temporalmente verse aliviada porque le cerraron un búnker, porque la verdad que a nadie le gustaría tener un búnker. Por supuesto. Pero en esos barrios donde están los búnker, hay un problema que no tiene que ver con el búnker, tiene que ver con que no está el Estado social, con que no hay agregación y articulación política, con que claramente hay un problema de pobreza estructural y hay un desatino y una desatención política frente al problema, que va mucho más allá del tema del búnker y de la droga. Porque además, en esas poblaciones, las economías de la droga terminan siendo una economía de sustitución y en muchos casos terminan siendo un mecanismo de inclusión social de jóvenes que saben que no van a vivir más de 3 o 4 años. Sí, no están preocupados por su jubilación, están preocupados por tener una buena vida el tiempo que les toca vivir porque sabe que los van a matar, se van a morir en poco tiempo. Absolutamente, pero digo, si quieren seguir con el circo, digo, todas las gestiones, acá yo no hago diferencias. No todas. Pero mientras tanto, abordemos estos temas de fondo. Bien. Vamos, simplemente eso. Qué lindo es conversar con gente inteligente, con gente capaz y con gente que se ha dedicado a estudiar estas cuestiones, pero al mismo tiempo tiene un fuerte compromiso político institucional. Mariana, muchísimas gracias por tu participación. ¿Viste que nos quedamos cortos? Sí. Me parece que vamos a tener que hacer una segunda vuelta, te parece. Podemos hacer el tema Marcet, me gusta. El tema Marcet y lo pegamos al PCC. Sí. Y entre los dos vamos haciendo, listo, cerrado. Perfecto. Hacemos un programa con el circuito internacional y yo de paso explico también cómo la configuración del mercado de drogas en Brasil, a diferencia de la Argentina, se hizo a través de las facciones criminales, como ellos le llaman, las grandes organizaciones criminales, contra el Estado, sin la participación regulatoria del Estado. Es la antítesis del caso argentino, o lo que fue el caso mexicano hasta el año 2000. Mariana, muchas gracias. No, gracias a vos. Valoramos muchísimo tu aporte y vamos a hacer ese segundo programa entonces, comprometidos con la audiencia y con todos los que seguimos aquí. Muchas gracias a todos y todas.